bien, dijo a mi hermano, si no hace caso a la congregación, dice usted, siga ahí. Usted predique, dice, a lo mejor estamos digiriendo, pero quiero que pongamos atención, es muy importante lo que vamos a tratar el día de hoy, hermanos. ¿Qué les dije? ¿Traen su Biblia? Si no, hermano, decimos amén, no nos damos convencidos, ¿no? 1 Corintios en el capítulo 3. Vean lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 5. Dice así: bienvenidos todos. Capítulo 3, versículo 5 de 1 Corintios. Va a hacer una pregunta y dice el apóstol Pablo de esta forma: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y contesta y dice: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió. ¿Qué, hermanos? 1 Corintios capítulo 3 versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? El versículo 6 va a decir de esta forma, y aquí nos vamos a enfocar. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, dice. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Gracias, hermano. Hoy sí. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, gracias una vez más. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, bendito Dios. Creemos, bendito Padre, que tú ya nos has bendecido, que tu Santo Espíritu ministre y gobierne nuestro corazón. Reconocemos que somos instrumentos en tus benditas manos. Te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hermanos, hemos venido hablando acerca de lo que son los obreros, pero el apóstol Pablo va a mencionar, hermanos, que dice que yo planté, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Con todo mi corazón oraba en la mañana y le decía: Señor, gracias, y bendice los pies de los que llevan el Evangelio. Lo ha mencionado, lo mencionó el profeta Isaías, que bendigiese los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y el apóstol Pablo toma de referencia en Romanos de hacer lo mismo, de que bendiga los pies de los que llevan las buenas nuevas, o la paz, dice, ¿no? La reconciliación. Entonces es un privilegio muy grande ser obrero de Dios. Es un privilegio, una bendición muy grande, hermanos, el ser contratado o el ser, invitado a trabajar a la viña del Señor de parte de nuestro Dios. Porque usted puede tener un patrón, hermanos, o un jefe aquí en esta tierra, el más bueno, como usted le quiera llamar, pero te lo aseguro que nunca se va a comparar con mi Padre Dios. Porque Él, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos, a pesar de lo que vamos o venimos, Él aún sigue siendo fiel. Si usted le falla a tu patrón, a tu jefe, y tal vez llegas muchas veces tarde, a veces no llegas, por ética, el jefe te va a decir: ¿sabes una cosa? Por más de que te quiere, lo que sea, es que necesitamos personas eficientes para poder sacar el trabajo que necesitamos. Por más de que le hagas la barba, o a alguien le hagan, ¿verdad? Aún así, eres irresponsable. Por ética, el patrón te va a decir: ¿sabes qué? Gracias, te aprecio mucho, pero ve buscando otro lugar en el cual tú puedas ejercer tu trabajo, o busca otro trabajo. Mi Dios no. Dice la palabra del Señor que Él envió, hermanos, a invitar, hizo la invitación a los obreros. Los obreros son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad que sí? Entonces vemos esto, que el Señor en el pueblo de Israel hizo un convenio: te voy a pagar un denario, pero también buscó a otras personas y le dijo: tú que estás sin hacer absolutamente nada,
quieres venir a trabajar, y aquella persona que fue voluntariamente aceptó lo que iba a recibir de parte del dueño, sea poco o sea mucho, dice que el Dios era, o el dueño era bueno, y como una persona buena va a dar lo que es justo. ¿Verdad que sí, hermanos? Muchos de nosotros, o tal vez algunos de ustedes que tengan compañía, hermano, y no quiero, hermanos, como, por favor, pónganse en una mente centrada. ¿Saben una cosa, hermanos? Muchas veces nosotros vamos y contratamos a alguien y le decimos, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto. Pero muchas veces hacemos la invitación a alguien a trabajar con nosotros, y depende como usted haya visto trabajar a esta persona, usted le da de corazón. O sea, no se mide. No va a decir, bueno, fueron 10 horas por 10, ¿cuánto sería? $100. Pero si usted vio y usted es bueno, usted es patrón bueno, hermano, no le va a limitar los $100 nada más. Usted, como es bueno, usted es justo, usted le va a compensar por lo que es justo, el trabajo que hizo, hermano. Entonces, vemos, hermanos, que es un privilegio muy grande a aquella persona, el obrero que ha venido a servir o voluntariamente ha aceptado la invitación de nuestro Dios Todopoderoso para trabajar en su obra. Es un privilegio, una bendición tremenda. No te va a faltar absolutamente nada. Él dice que Él iba a proveer, Él iba a dar todo, hermano, lo necesario para que trabajes. Yo digo, amén, Señor. Lo hemos visto hasta este momento. Quiere decir, Padre Santo, que como tú eres bueno, tú eres justo, Señor, todo va a estar a mi alcance y voy a estar bendecido. No solamente en la vida secular, en mi casa, en mi hogar, en lo que sea, hermano, en mis finanzas, sino en mi vida espiritual. Así es, amén. ¿Hermanos? Amén. Porque Él ha prometido que Él iba a estar, iba a bendecir, hermanos. Aquellos obreros fieles, aquellos obreros que vienen, hermanos, a tomar parte de esa coalición, hermanos, y compartir la palabra del Señor o trabajar para el Señor. Un obrero es un servidor, ¿verdad? Había una diferencia entre uno asalariado y otro que viene por su propia voluntad. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdaderos, ¿verdad que sí? Genuinos. Que no tenga que, sino que diga, aquí estoy, heme aquí, Señor. Hay una gran diferencia. Cuando yo veo estas cosas, y quiero compartir esto, hermanos, de que el apóstol Pablo, en el contexto que lleva en el capítulo 3, hay divisiones, hay disensiones, hay pleitos, hay iras, contiendas en Corintio. Y lamentablemente el contexto que lleva ahí, o lo que lleva ahí, hermanos, es de que había personas que estaban siguiendo a Pablo, y había personas que estaban, sígame, hermano, estaban siguiendo a Apolos y otros a Cefas. El apóstol Pablo no va a degradar, porque va a decir en uno de los versículos adelante, ¿quiénes son ellos? ¿Verdad? No son nada, solo son servidores, ¿verdad que sí? El punto que yo quiero llevarlos, que, hermanos, es de que cuando el apóstol Pablo habla en una forma de decir, yo planté, quiero llevarlos a ese pensamiento, hermanos. Apolo regó y Dios es el que da el crecimiento. Si quitamos de un lado, hermanos, de que alguien es importante, ¿verdad? Quitaremos a todo el ser humano y solo quedaría uno que merece la gloria. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso. Cuando yo veo eso, hermanos, meditaba y decía, Señor, ¿cómo podemos poner que los obreros, ¿verdad? Que entendamos, los siervos y las siervas de Dios, si quieren alinearse a la coalición de servirle a Dios verdaderamente, con un corazón sincero. Y tenemos que entender de que cuando el apóstol Pablo habla, dice, yo planté, es que él está hablando, hermanos, que él de alguna manera, en sembrar algo, está aventando una semilla. ¿Verdad que sí? Yo planté, estoy haciendo algo. Ahora, en el contexto o en la línea que nosotros queremos hoy ver, hermanitos, es de que eso que el apóstol Pablo estaba haciendo, era necesario entender de que lo que él había recibido era lo mismo que él iba a dar o plantar para poder tener el fruto que él estaba buscando. Amén. O sea, el apóstol Pablo dijo, yo soy fariseo de fariseos, ¿verdad que sí? Yo soy aventajo de mis contemporáneos,
Pero quiero decirles que a eso lo voy a hacer a un lado, porque yo quiero seguir por voluntad propia, esclavo de Cristo, ¿verdad? Que es una gran diferencia, hermano. De ser un esclavo de Jesucristo es de que Él es mi Señor, dependo de ti, tú me vas a proveer, me vas a cuidar y todo lo demás. Ser servidor o esclavo de Cristo dice por voluntad propia. Nadie me obligó, dice el apóstol Pablo. Yo dejé estas cosas que me tenían atorado, me esclavizado. Yo dejé esas cosas, ese formato de ir a cada sábado, de hacer, porque la ley lo demandaba. Pero el apóstol Pablo dice, no más. Yo dejé esas cosas para ser esclavo de Jesucristo por voluntad propia. Entonces cuando él empieza a hablarle a Timoteo y dice, sé bueno obrero como nosotros te hemos enseñado, lo que va a plantar la persona que ha recibido es esa libertad de que Cristo Jesús no le va a dar formatos de decir, tienes que hacer estas cosas, porque si digo tienes que, ya no es por gracia, hermano. No, ya no sé. Entonces si digo tienes que, hermano, estamos en un problema. Y el apóstol Pablo dice, no, yo soy esclavo por voluntad propia. O sea, el Señor me hizo la invitación, me dieron la palabra y yo decidí ser creyente o no. ¿Lo recibo o lo rechazo? El buen obrero va a tener compasión de las personas. Esa compasión que Cristo Jesús tuvo hacia el apóstol Pablo, la tuvo hacia Timoteo y a todos sus seguidores, y estoy seguro que lo tenemos ahora nosotros, esa compasión, hermano. ¿Me sigue? Y es compasión, hermano, tener misericordia de aquella persona que está sufriendo, ¿verdad? Entonces eso, hermanos, el plantar, y eso queremos ver, hermanos, hoy en esta hora, y quiero que se pongan una mente centrada, porque vamos a ver ciertas cosas, hermanos, en esta hora. Yo pregunto, hermanos, me sigue, hermano. Le pregunto hoy en esta mañana, ¿qué será mejor, hermanos? ¿Plantar o regar? Escuchen. ¿Qué preferiría usted, hermano Jesús, o hermana Elías, hermana? ¿Qué preferiría usted, hermanito Waldo, hermano Manny? ¿Plantar o regar? ¿Perdón? Regar, dice el hermano. Regar, más fácil, ¿no? Más fácil, ¿no? Regar una cubeta de agua y leche de vez en cuando, dice el hermano. Hermanos, vamos a ver algo. El obrero, hermano, tiene que entender de que desde el momento, hermanos, que aquellos que venimos, decimos también de provincia, por no decir de rancho, de provincia, donde usted, mi querido hermano, antes y sígueme con eso lo que acaba de decir nuestro hermano Jesús, de que el hermano tenía que primero ver la tierra, y cuando había hierba tenía que quitarla antes de sembrar, ¿cierto? Tenía que barbechar, tenía que limpiar, ¿sí? Entonces muchos piensan y dicen, yo quiero plantar. Yo prefiero mejor plantar que regar. Pero si usted se da cuenta, hermano, las dos cosas, y también cegar o recoger el fruto, también, hermano, se requiere de trabajo. Si usted lo ve así, las tres cosas requieren trabajo. No, en serio, hermano. Las tres cosas requieren trabajo. Y eso es lo que vamos a ver hoy en esta hora. Muchos dicen, hermano, no, yo nomás con estar en la iglesia sentado, no, estoy hablándole al obrero. Sí, hermano, el obrero, la obrera, la sierva que quiere, hermanos, trabajar para la honra y gloria del Señor. Y si no te has dado cuenta de esto, hermano, estamos perdiendo mucho. Entonces veo esto, hermanos, para la honra y gloria del Señor. ¿Será mejor entonces sembrar, o será mejor cosechar, o será mejor regar, verdad, hermanos? O plantar. Entonces, el Señor Jesús, en Juan capítulo 3:8, dice, hermanos, que Dios, hermanos, os envío a cegar, dice, lo que no habías trabajado ustedes. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana del día pasado, hermano, del domingo pasado? De que habla, hermanos, de que era necesario pasar por ahí, y dice que ya los campos estaban listos, ¿para qué? Para la cosecha.
está dando a entender el Señor Jesús es de que alguien más le había hablado, había plantado, había regado o algo así, y ahora ellos iban a entrar a cosechar lo que a ellos no les había costado sembrar. No sé si me entendió, hermanos. El Señor Jesús le habla claro y dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para cosechar, según el capítulo 3, hermano, del 8 en adelante del Evangelio de Juan. Y si a ustedes le faltan, piensan ustedes que son 4 meses que faltan. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que pues, desde que usted barbecha, usted, hermanos, va a recibir ya su cosecha, pasan aproximadamente 4 meses para que usted pueda recibir el fruto, ya sea de grano o de cualquier tipo, de grano, digamos, acá de ajonjolí o lo que sea, hermanos. ¿Sí me sigue, hermanos? Y el Señor le va a decir, ¿sabes una cosa? Ustedes van a entrar a trabajar en lo que ustedes, pero van a cosechar lo que a ustedes no les costó plantar. Eso me da a entender algo. Me da a entender algo que el obrero que planta, dice el apóstol Pablo, yo planto, se requiere de un trabajo. No hay nada más, hermanos, de decir, bueno, aquí voy a aventar la semilla, hermano, voy a regar, hermano, voy a regar aquí. Se necesita saber primero, hermano, dónde va a poner usted la semilla. ¿Dónde va a echar el agua, hermano? Porque si usted está regando, hermano, la hierba mala, puede que venga y me dice, bueno, en lo malo será, hermano. Pero Dios da el crecimiento. Sígame, hermano. Yo aquí quiero, hermanos, que entendamos que si a usted se le está llamando el mensaje de salvación por primera vez, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque hay hombres, mujeres con pasión interesadas de que tú seas y conozcas de Cristo que salva. Pero no, tal vez no te das cuenta ahorita el tiempo que se requiere la oración y preparación para poder llevar el mensaje de salvación. Muchos decimos, bueno, ya estamos constituidos en una iglesia, soy creyente en Cristo Jesús, y ni sabemos nada, hermanos, acerca de lo que es el obrero del Señor. ¿Qué tanto se requiere? ¿Qué tanto se? Entonces, para eso, hermanos, ¿sabe? Quiero llevarlo al Salmo 126. Y hoy en esa hora sea mi Padre Dios que te bendiga, hermano, con bendición espiritual. ¿Decimos amén? Amén. Salmo 126, ¿cuánto lo conocemos ya? Amén. Si tú no lo has si no lo conoces aún todavía, Salmo 126. Muchos lo hemos tocado, cantamos un canto, ¿verdad, hermanos? Padre, Señor, y seremos. Muchos lo entendemos, muchos tal vez no lo entendemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Entonces vemos aquí, y lo voy a llevar al versículo 4. Decimos amén. Amén. Salmo 126, versículo 4 en adelante. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Noé. Haz volver. Ahora, vamos a leer los primeros versículos. Nos encanta esto, ¿verdad, hermano? Fíjense lo que dice. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos, hermanos? Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca, y decimos amén, aleluya. Entonces cuando el Señor haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan, aleluya. Y vamos a ver un poco ahí. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Verdad, hermanos? Entonces va a llenarse de alabanza, y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y decimos amén. Amén. El apóstol Pablo sabía de dónde él venía. Él dice, yo planté, ¿verdad que sí? Toda persona tiene que saber primero, hermano, de dónde viene uno, de dónde el Señor lo ha sacado. Cuando nosotros entendemos, y para que alguien empiece a citar el Salmo 126, de que Jehová, hermanos, hizo volver de la cautividad, debe de entender que en un punto dado, por ser humano, nacido de una mujer, somos cautivos al pecado, somos esclavos, hermano. Entonces, cuando el pueblo del Señor, de Dios, Israel, fue llevado al cautiverio, Babilonia, hermano, le dijo el Señor, van a ser 70 años los que van a estar cautivos, no importa qué profeta venga y me diga lo demás, no, 70 años van a estar esclavizados, para que aprendan,
para que entiendan. Uno de los salmos dice: oh Señor, qué tristeza nos daba cuando colgábamos nuestras arpas. ¿En dónde? En los árboles. Aquellos que usaban para cantar, para alabarle al Señor, estaban colgados porque en cautivos allá no tenían un templo donde ir a alabarle al Señor, hermanos. ¿Me están siguiendo? Entonces, hermano, ellos debían de entender que aquel cautivo, aquel obrero, debe de entender de dónde el Señor nos sacó. Para poder experimentar la cautividad, para poder experimentar eso, necesita entender de dónde lo sacó el Señor. Si no, hermano, en ningún momento podemos ser creíbles de decirle a alguien que Cristo Jesús puede salvarnos. Entonces debemos entender que cuando el Señor nos saca de la cautividad, el Señor va a llevarnos y nos va a poner un cántico en nosotros. Cuando entendamos que somos cautivos, el Señor nos va a cambiar nuestra manera de alabar a Dios. Estaba cautivo, Señor, ahora ya no. Gracias, Padre. No, lo que pasó ayer, hermano, eso ya quedó atrás. Olvídense de eso. Ahora es el tiempo de venir para darle la honra y la gloria al Señor, ser liberados. Entonces veo esto, hermanos. Y tú pondrás una canción en mi boca y diré: entre las naciones grandes cosas es el Señor. Ha hecho el Señor. Y declarará donde quiera que vaya. ¿Dónde estabas? Estaba cautivo. Mano con azul, estaba cautivo. ¿Y qué pasó? Bueno, quiero decirte que mi Dios nos sacó, nos dio promesa, nos sacó de allá y ahora somos libres. Cuando una persona viene y entiende todas esas cosas, now what? Ahora qué voy a hacer, Señor. Ya me liberaste. Y la persona, mándame, hermano, hermano, ¿sabe? No sé si por falta de conocimiento o falta de formación o lo que sea, pero aquellos que nos hemos bautizado recientemente, perdón, a veces no sabemos ni el por qué estamos, ni qué debemos de hacer. A unos que ya llevamos tiempo en la iglesia no sabemos ni qué. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es? Porque fíjense, hermanos, aquellos que tocan los jueves aquellos que tocan los jueves en la puerta suya, esos van bien entrenados y bien persistentes, hermano. Entonces yo preguntaba, dice: bueno, Señor, me dan ganas de irme con ellos. Digo, porque estos se ven que si tienen ganas. Oye, Señor, si tú dices que eres poderoso y has salvado, Señor, ¿me sigue, hermano? Si decimos que somos libres y salvos, hermano, y aún no nos movemos para nada, quiere decir que eso es mentira. Entonces el Señor quiere, hermanos, que entendamos hoy en esta hora de que aquel que ha sido cautivo ha sido liberado, hermano. Va a venir, hermanos, con ese gozo, esa bendición de proclamar quién lo salvó, quién lo rescató, mi hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, ese obrero va a empezar a experimentar algo, un fuego del Señor, por esa necesidad de decir y tener compasión con los demás. Oh, es que yo estuve cautivo, sé que estás cautivo, pero hay uno que sí te puede salvar y te puede dar libertad para la honra y gloria suya. Yo estuve en esa condición, ahora ya no lo estamos, ahora ha sido trasladado de las tinieblas a la luz del Señor. Y cuando hemos sido trasladados a la luz del Señor, lo único que queremos hacer es proclamar y darle a conocer a las personas de que Cristo Jesús vive, hermano. Yo veo acá de que esta persona tenía que experimentar esa bendición de Dios. Y fíjese lo que dice más abajo. Versículo 4. ¿Decimos amén? Amén. Versículo 4 dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Noé. Entonces, cuando vemos, tal vez usted ya ha escuchado de esto, pero fíjese una cosa, en el contexto del obrero, el que planta, el que riega, y Dios es el crecimiento, ¿verdad que sí? Las tres cosas tienen trabajo por hacer, ¿verdad que sí? Entonces veo aquí, hermanos, que le dice: haz volver como los arroyos en Noé, hermano, que está al sur de Judea. Árido, desierto. Escuchen, es muy importante que está desierto. Hay personas que viven ahí. Ellos, hermanos, está árido, no hay agua suficiente.
Entonces, cuando va a ver eso una persona que vive ahí y necesita mantener esa semilla, necesita mantenerse, necesita producir, hermano, ve y dice: haz volver, Señor, como los arroyos. Y dice que cuando llovía, la temporada de lluvia, se tenía que aprovechar al máximo, porque es ahí donde los arroyos agarraban agua. Es ahí donde agarraban agua. Haz volver, dice, como los arroyos de nuevo. Haz volver en el lugar árido, o sea, en el lugar que está seco, en el lugar que está, que no se puede vivir muy bien, que no se puede cosechar nada más. Tiene que tomarse una oportunidad cuando llueve de parte de Dios, no lo que lo genera el hombre, sino lo que Dios da a poder sembrar la semilla. No sé si me entendió. Imagínense, hermanos, que invitar a los varones en tiempo, hermanos, cuando está todo seco aquí en Albuquerque, nos vamos allá arriba o no sé, para los lados, hermano, y diga: ¿sabe qué vamos a sembrar? Usted me diría: ¿está loco, pastor? ¿O no? ¿Iría conmigo, hermano, a sembrar cuando no llueve? ¿Para qué? Digo, pues, y muchas veces no tenemos discernimiento de que, hermanos, a veces aventamos semilla sin que Dios nos haya aprobado. No, de verdad, hermano. A veces somos tan ingenuos que aventamos semilla y dice el Señor que una cayó en pedregales, otra cayó, y debemos de saber dónde es la buena tierra. ¿Usted puede distinguir entre la buena tierra y lo árido? Yo creo que sí. Cuando tú le quieres dar palabra a alguien y te dice: yo no quiero nada de esas cosas, date la vuelta, sacúdete los pies, y dice que va a ser más tolerable con Sodoma y Gomorra que aquellos que rechazaron la palabra del Señor. No sé si me está siguiendo, hermano. Señor. Sí, hermano. Cuando hay buena tierra, esa persona está deseosa. Dame, quiero que vengas y me des palabra de bendición, quiero conocer de Cristo. Es ahí. Los arroyos se llenaban, es ahí donde ellos agarraban agua. No antes sembraban, sino sembraban cuando empezaba a llover. ¿Me estás siguiendo? Así haz volver nuestra cautividad, Señor. En otras palabras, si es tu voluntad, Padre, haz volver esa agua para que empiece a dar vida. Para que empiece a dar vida y vida en abundancia. No es del hombre, hermano, es de Dios. O sea, no es del hombre, hermanos, que dice: oh, es que yo le voy a dar vida a alguien. No, hermano, es mi Cristo. Es el único. Es el único que da vida a aquel que acepta esa bendición. Entonces, aquel que ve lo árido y ve todo eso, mi querido hermano, ¿me está siguiendo? Vean lo que dice acá. Vamos a entender algo el día de hoy, tal vez, no sé si usted lo ha leído, pero dice: los que sembraron con lágrimas, hermanos, también lo han leído y nunca han entendido esto, ¿verdad? Dice, hermanos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Segarán, van a cosechar con regocijo. De la misma forma que ha salido, el Señor fue y te trajo de regreso allá. Haz volver, Señor, nuestra cautividad. En otras palabras, sácanos de ahí como, Señor, como arroyos grandes para hacernos volver, Señor. Y, Señor, es una de las grandes cosas que puedo ver es que cuando alguien va a dar la semilla, necesito el poder del Señor. Necesito entender de que voy a ir con lágrimas. El obrero, si no se da cuenta, mi querido hermano, el líder, el pastor, aquel que lleva palabra, cuando alguien dice que va con lágrimas, hermano, y va, cuando uno va con lágrimas, imagínese ver lo árido y dice: ¿aquí a dónde va a sembrar? ¿O dónde? Sí, no sé si me está siguiendo. Va con lágrimas y dice: llevo la semilla, ¿y a dónde la voy a sembrar? Lleva una posibilidad de que si echa la semilla, ¿qué, hermanos? Y si no llueve, se perdió el sacrificio que se hizo. He visto, hermanos, en el pueblo de donde yo vengo, hermanos, es de que, ¿sabe? En días de junio,
caían las primeras aguas, unas aguas hermosas, hermano, y empezaba a salir el pasto de todo lo seco, empezaba a salir. Y sabe, hermanos, que uno de los agricultores agarraban la semilla y decían, ¿saben qué? Ya es tiempo, voy a ir a sembrar. Y sembraban en su parcela, hermano, y caían 2, 3 aguas, hermanos, y esa plantita o ese maíz de esa plantita era como de este tipo, mi hermano, y empezaba a crecer un poquito más, y de repente, mi hermano, crecía como así, y dejaba de llover de repente. Sígame, por favor, mi querido hermano. Dejaba de llover, y usted lo entiende, dejaba de llover por un tiempo, hermano. Había varias veces, o en unos años, hermano, de que no llovió y esa planta se perdió. Entonces, tenemos aquí al agricultor, el obrero, que dijo al Señor, ven y trabaja para conmigo. ¿Quieres? Sí, Señor. Hay posibilidades que vas a tener pérdidas. Entiéndelo. No sé si me está siguiendo, hermano. Vas a tener pérdidas. Tal vez vas a perderte. Vas a ir con lágrimas, vas a ir con deseo de sembrar, y vas a sembrar, y de repente, a lo mejor, en tanto el esfuerzo que hiciste, a lo mejor se va a perder. No te sientas mal. Es posible, ¿cierto? Es posible que te rechacen, es posible que no se dé, es posible que algo pase, hermano. Pero dice, con lágrimas va el sembrador. Usted no se ha dado cuenta cuánto tiempo se requiere para llevar palabra del Señor. Usted no se da cuenta, mi querido hermano, cuánto tiempo tiene que dejar de su familia para ir a asistir a alguien. No se da cuenta, hermano, que es un sacrificio el que se hace al llevarle palabra del Señor. Es un sacrificio de alguien que predica acá, prepararse por ciertas horas, estudiar para poder traer bendición a su pueblo. Y muchos decimos, hay un sacrificio. Hay un sacrificio que se hace, hay un obrero que está trabajando, que tal vez usted nomás llegue y se sienta cómodo y recibe y se va. Pero el verdadero obrero va a empezar a trabajar para la honra y gloria del Señor. Hay un sacrificio, va con lágrimas, va diciendo, ¿sabes qué? Le puede suceder algo. Hermanos, cuando el hermano o la hermana está aquí, perdón por decirlo así, el hermano o la hermana está aquí, hermano, casi se deshace el hermano o la hermana, y hermanos, y nosotros en vez de nada. ¿Sabe por qué? No necesitamos música para darle gloria a Dios. Ya lo dije hace un rato. Con música o sin música, sé de dónde mi Dios me ha sacado. Yo no voy a brincar un solo día. No me voy a quedar estático nomás un rato o un día. No sé si me está siguiendo, hermano. En el culto, yo sé que le vengo a alabar a mi Padre Dios. Esté quien esté acá enfrente. No sé si me está siguiendo, hermano. Debemos de aprender eso. No importa quién esté acá. Yo vengo a alabar al Señor. Sé de dónde me ha sacado y tengo que gozarme. Si brinco con un hermano, tengo que brincar siempre. No por el hermano, sino por lo que Él ha hecho en mi vida, mi querido hermano. Oh, Señor. Entonces debemos de comprender, hermano, de que el Señor se merece la honra y la gloria. Y todos estáticos. Cuando el Señor, hermano, todo sacrificio viene, hermano, a hacer las cosas. El que predica, el que preside, el que está en la puerta, se tiene que preparar para recibir, hermano. Tiene que estar orando el hermano, la hermana. Todos tenemos que entrar en el mismo. Es un sacrificio de los obreros. Por eso el apóstol Pablo le dice, mira, que los obreros sean sin doblez. ¿Saben qué quiere decir sin doblez? ¿Estoy hablando muy fuerte, hermanos? Sin doblez quiere decir, hermanos, que no seamos fluctuantes. O sea, si algo está sólido y tiene que correr de esta forma, y si usted lo dobla, pues no es lo que tiene que hacer. Fluctuante es de que se mueve para allá, se mueve para acá, lo hacen para allá, viene cuando quiere, va y viene. No sé si me está siguiendo, hermano. Los obreros tienen que tener esa formación. No hemos llegado ahí, pero quiero que entendamos que todo se requiere de sacrificio. Si usted está plantando, dele la honra y la gloria al Señor, hermano. ¿Sí, hermano? Eso dice que con lágrimas, pero con regocijo vas a adquirir, dice que tu cosecha. Yo no sé, hermanos, y es paralelo en el versículo que viene a continuación y dice de esta forma: irá dando y orando el que lleva la preciosa semilla,
¿Verdad que sí? Mas volverá a venir con qué, hermanos? Con regocijo trayendo sus gavillas. Y tal vez aquí, ¿saben qué quiere decir gavilla? ¿Qué quiere decir gavilla? ¿Sabe, hermanos? Que cuando usted lleva la semilla y va a llevarla, se requiere un tiempo, se requiere sacrificio. Va a barbechar la tierra, plantar y se requiere eso. Aquel que va a regar, hermanito Jesús, también se requiere tiempo de llevar sacrificio. Y tiene que llevarle, hermanos, el agua a la planta, ¿cierto? Pero Dios es el que da el sacrificio, el crecimiento. Pero vemos acá de que dice, hermanos, que aquel va a irá, dice, llorando, o irá llorando, el que lleva la preciosa semilla, va a ir con sacrificio, va a ir con dolor, tal vez, va a ir con ese sentimiento, hermano, de que tal vez vaya a pasar algo. Pero, si se llega a lograr, y esa es la bendición del Señor, hermano, si se llega a lograr, hermano, la planta que se haya plantado y que haya producido, hermano, dice que va a regresar regocijándose, va a regresar, hermano, María Eugenia con gozo, va a regresar con esa bendición, hermano, con una su gavilla, hermano. ¿Sabe, hermanos, que nosotros le llamamos piñas? En el ajonjolí, no sé, ¿cuántos saben del ajonjolí, hermanos? Se corta, hermanos, ya cuando está un poco sazón, y se van amarrando en manojos, más o menos así, y está alto, y se van poniendo las piñas. Sheaf se llama en inglés, lo estaba buscando. S-H-E-A-F. Y son piñas que se ponen así, hermanos, de 12, tal vez 12 montones, hermano. Aquel que va y va con la semilla a sembrar, lleva sacrificio y va sudando y va haciendo, hermano, y de aquí para allá, hermano, tal vez va con sufrimiento, va, oh Señor, necesito hacer esto, con un solo propósito. Siga, hermano, que va a regresar con una sudavilla, hermano, con montones y montones de semilla para seguir dando. Mi Cristo se hubiera podido quedar con los discípulos y decir, ¿sabes qué? No vamos a pasar a Samaria, no vamos a pasar ahí, vamos a quedarnos. Y sabes, si el Señor no hubiera sido nuestro modelo, que a veces ni entendemos qué es el modelo de Cristo, que estamos tan estáticos y pasivos, que no hacemos absolutamente nada, pero el Señor nos enseñó. Él teniendo hambre, Él fue y dijo, mira, aquí ya está listo para cosechar lo que ustedes no plantaron. Muchas personas han recibido palabra de alguien, y en un punto recibieron esa semilla del Evangelio, ¿cierto? Tal vez ya no te toque darle el Evangelio directo, sino lo único que tienes que hacer, hermano, regale, échale agua. Muchos no comprendemos qué es echarle agua. La planta ya está. La planta ya está. Y echarle agua es darle lo que solo necesita para darle bendición y que siga creciendo. No vas a echarle más nada. No le vas a hablar de no sé si me permite la palabra, no le vas a hablar de los 7 sellos, o vas a hablarle de las trompetas, o no te preocupes de eso. Si eres salvo, viene Cristo Jesús, nos vamos con Él. Echarle agua, hermano, es lo que dice en Gálatas, capítulo 6. Dice, cuando tú veas a alguien tirado, échale otra patada, échale más tierra. Cuando veas a alguien tirado y cuando alguien viene ya que se ha ido, y le bienvenido, gloria a Dios que has venido. Pero debemos de gozar.
Aquel que plantó se goza en lo que va a recibir adelante, hermano. No sé si me está siguiendo, hermano. Se va a gozar con aquel que va a cegar, porque dice ustedes, no, le digo al Señor Jesús, ustedes sembraron, ustedes van a cosechar lo que ustedes no sembraron. En otras palabras, dale la honra y la gloria a Dios, que cuando tú vienes a la iglesia y viene alguien nuevo o alguien que se fue, hermano, eres parte de esa bendición. El mantenerle su mano y decirle Dios te bendiga, bienvenido, te extrañamos, le estás echando agua. Amén. En vez de echarlo afuera. Y a veces tenemos esa costumbre. Oh, mira quién llegó. La culpa para qué se fue. Debemos de aprender de que mi padre no echó a nadie afuera. Mi padre no sacó a nadie afuera. Le dijo, venid, vengan. El buen obrero, hermanos, va a tener compasión de las personas. ¿Me están siguiendo? ¿Ya son, hermanos? Wow, ya son, a ver, hermanos, ya. Tenemos que tener compasión de las personas, de las almas. Si no tenemos compasión por las almas y no nos consideramos a las personas necesitadas, nunca vamos a crecer. Siempre las vamos a echar afuera. Pero hoy el Señor nos enseña que así como el que planta es una bendición, hermano, el que va y lleva el mensaje de salvación, abre puertas por primera vez. Ya soltó la palabra, la semilla, ¿cierto? Alguien más vendrá adelante y le va a, ¿qué, hermano? Le va a echar agua, hermano, le va a enseñar, le va a dar bendición. Y una de las grandes cosas que quiero enfatizar es esto, hermano Jonathan. Lo que quiero enfatizar esto, hermano, es de que ni usted, ni el que planta, ni el que riega, hermano, somos solo colaboradores de mi Padre Dios, hermano. Somos privilegiados de ser parte de esa bendición de Dios. En esta hora entendamos algo, que el único que da el crecimiento, el único que va por darle formación, es, hermano, nuestro Dios. Porque nosotros podemos decir tanto, hermano, pero el Señor es el que lo va a acariciar. El Señor es el que está dándole la vida. Es el único. ¿De quién es la semilla? De Él. Según Lucas 11:8, hermano, dice que la palabra de Dios es la semilla de Dios, hermano. O la semilla es la palabra del Señor. Entonces la semilla es, hermano, la que viene de parte de nuestro Dios para darte vida y vida en abundancia, hermano. No es el hombre, hermano, no es el... Olvídate, si no has nacido de Dios, aunque te echen agua, hermano, si no hemos nacido de Dios, aunque te lleven el Evangelio, si no es de voluntad de Dios, hermano, seguiremos siendo solo una estadística en la iglesia, pero vamos a estar estáticos porque no hemos comprendido de dónde nos sacó el Señor. Si sabes de dónde te sacó el Señor, vas a vivir agradecido todo el momento, todo el tiempo. Y cuando alguien, hermano, ¿a cuántos se les ha olvidado de dónde hemos venido? Ya voy terminando, hermano, chaval, ve el piano. Ya vamos terminando, hermano. ¿A cuántos se les ha olvidado de dónde venimos? Así somos, los seres humanos. ¿Me está siguiendo? De último, ¿sabe, hermano? ¿Te acuerdas cuánto sufriste para pasar la frontera? No sé, no quiero hacerte conciencia hoy en esta hora. Me entristece ver y escuchar que personas que hemos cruzado la frontera minimizamos a otros que apenas van llegando. Eso sí me cae muy mal. Se nos ha olvidado de que cruzamos. Algunos tal vez vinieron legalmente o algunos nacieron ya acá. Pero si tú te das cuenta cuánto sufriste cuando ibas subiendo el cerro. Y cuando alguien venga acá que apenas va llegando, y muchas veces en vez de darle la mano, lo hacemos menos. Porque pensamos que estamos completos. ¿Completos por qué? ¿Porque tienes una green card? ¿O porque tienes ya tu pasaporte de ciudadanía?
Las mismas cosas nos las dice el Señor hoy en esta hora. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? Y hay personas que necesitan palabra del Señor en ningún momento, porque se nos ha olvidado de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor. No sé si me está siguiendo, hermano. Y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Si no te sacó el Señor, no vamos a hablar. Pero si el Señor te sacó de un lugar, hermano, ayudemos a aquel que necesita. Me cae muy mal ver a siervos o a personas en la iglesia que aún hacemos caras a las personas que vienen a la iglesia. ¿Quién eres tú? Pregunto yo, ¿quién eres tú? ¿Acaso somos dueños nosotros de la viña del Señor? Dice el apóstol Pablo, mira, ni el que planta, ni el que riega es importante. El importante es Dios. Cuando comprendamos que Él es lo más importante de nuestra vida, vamos a empezar a dejar los prejuicios a un lado. Voy a quitarme la mirada de cómo viene vestida usted, hermana. ¿Qué carro tal vez traes a la iglesia o qué joyas traes? ¿Quiere ponerse de pie, hermano? El buen obrero, según Corintios 11, 25 al 27, dice el apóstol Pablo: por ustedes, corintios, he sufrido náufragos, he sufrido hambre, he sufrido desvelos, 40 menos 1 sazón de ser recibido por ustedes 3 veces. Fui apedreado y me dejaron por muerto casi. Posiblemente ninguno de nosotros ha sufrido eso aquí ahora. Pero ¿cuántas veces nos han apedreado, hermanos, difamándonos con la boca? El día que usted, hermano, tome el rol de obrero, va a entender verdaderamente al otro obrero. Y para llegar a eso es necesario comprender de dónde el Señor te sacó y me sacó. Si no tienes compasión por las almas, we're in the wrong business. Estamos en el lugar equivocado. Si no tenemos compasión por las almas es porque no hemos recibido la compasión del Señor. Alguien que se crea tan importante acá, que le diga al Señor: ayúdame en esta hora. El Señor Jesús nos dio el modelo para servirle, para decirle: Señor, si tú, siendo Rey y Dios, te humillaste, ¿quién soy yo para no hacerlo? Es usted el Señor en esta hora. El Señor te ha llamado de muchas maneras. Él no te va a forzar, ni te voy a forzar yo tampoco. Y hemos dicho que el que quiera servirle al Señor, le va a servir de corazón limpio a Él. Le dije a los jóvenes que nos reunimos el domingo pasado: José fue por muchos trials antes de ser el segundo de Potifar. Si usted lo lee en Génesis. Y le dije: si hoy cancelamos, guys, if we cancel today, si cancelamos hoy, le estamos dando la libertad a Satanás y el día de mañana se nos va a hacer fácil. Y le dije a mis hijos y le dije a Jonathan Zamorano y a Jonathan Palacio, le dije: con 2 o 3 vamos a seguir caminando para la honra y gloria del Señor. Tal vez no lo ves ahora, pero lo vas a ver después. Hoy es un sacrificio de hacer, y es so tired, y es cansado de ir con ellos, después de predicar, después de hacer todo esto, porque nadie quiere hacerlo.
mí me interesan los muchachos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y le digo, ahorita no los ves, hijo, no los ven, pero ustedes van a ser los líderes de un ejército de jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios dice que con lágrimas vas a ir, pero vas a regresar con bendición. Y aquellos que se quedaron en el intento van a desear haber comenzado un año atrás y aún sentirse perdidos el día de hoy. Hermano, haz lo que el Señor te mandó a hacer. Si Él te llama, hazlo de corazón y Él te va a pagar. Yo no quiero forzar a nadie. Si Dios te llamó es porque Dios quiere obrar en tu vida, y si no, es ok también. He hecho a los jóvenes, he invitado, pero cada quien en sus excusas. Hemos invitado a varones, el siervo del Señor, nadie quiere. So vamos a trabajar con los que quieran, no a la fuerza, sino por voluntad propia. Decirle, Cristo, quiero servir. Vamos a hacer una oración en esa hora, para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano? What you've been doing. Si Dios te sacó donde te sacó, era para